Esta es la unidad 3, simuladores y el impacto ambiental. La actividad número 2, elementos de impacto ambiental en simuladores. Soy la alumna Dulce María Aguilar Cano, a cargo del profesor Rafael Silva García. Introducción. Contaminación de ríos. Generalmente los ríos son contaminados por vertidos contaminantes. Generalmente suponen la entrada de materia orgánica, inorgánica y microorganismos en el río. Los ríos tienen cierta capacidad de asimilación de contaminantes antes de que sean apreciables los efectos negativos, y estos dependen del caudal del río, la rapidez de este y el estado de conservación en el que se encuentre. Una cantidad excesiva de cualquier tipo de contaminante produce daños a todo el sistema, y esto dependiendo del tiempo que se lleve haciendo las descargas en este. La contaminación de los ríos se ve afectado por diferentes fenómenos físicos, ya que en algunos puntos el contaminante puede crear decantación, que son los contaminantes que se depositan al fondo del río, suspensión, que se mantienen suspendidos en la columna de agua por la corriente y por tener una densidad similar a la del agua, y los contaminantes flotantes, que generalmente se caracterizan por ser sólidos, flotantes que tienen una densidad menor a la del agua, las grasas y los detergentes. Los sólidos en suspensión, por ejemplo, precipitan en el fondo o se depositan en las orillas, causando así sedimentación. Los fangos con mucha materia orgánica demandan oxígeno disuelto. El fango entra en anaerobiosis y produce gases, causando así burbujeo y olores en las aguas del río. También estos sólidos aumentan la turbidez de las aguas y pueden dañar los bronquios de los peces. Cuando desaparecen las condiciones que permiten la sedimentación, se puede producir una suspensión. Esto quiere decir que vuelve a incorporar el agua al agua contaminación, que puede ser de magnitud superior a la original por el fenómeno de acumulación. Esto sucede cuando el acúmulo de contaminantes ya es muy grande. Los sólidos y líquidos flotantes comprenden aceites, grasas, espumas y materiales que flotan en la superficie y residuos sólidos gruesos. Los sólidos y líquidos flotantes, en específico las grasas, interfieren en la regeneración natural, son tóxicos para la vida acuática, crean un peligro de incendio, destruyen la vegetación a lo largo de los cauces, hacen que no se pueda utilizar el agua para alimentación de calderas o refrigeración, causan problemas en los tratamientos de aguas potables, dando sabor, olor y produciendo el atascamiento rápido de los filtros de arena, descendiendo así su valor potencial. La materia orgánica, por otra parte, provoca el consumo de oxígeno disuelto en el agua, creando olores y gustos desagradables, sobre todo en condiciones sépticas. El déficit de oxígeno causado indirectamente por la materia orgánica se considera el factor más importante en la contaminación de los ríos. Los peces y la mayor parte de la vida acuática se asfixia por falta de oxígeno. Otra afectación a los ríos es la alteración del pH natural que estos llevan. Desafortunadamente, los vertidos industriales tienen pH extremos por acidez
o por alcalinidad. En los fenómenos de autodepuración intervienen principios físicos como lo son la sedimentación, flotación y transporte, principios químicos y biológicos, donde los elementos flotantes o productos tensiactivos van quedando retenidos por la vegetación y el propio terreno de las orillas. Los elementos pesados, por su parte, dependen de su densidad y de la corriente de agua, van quedando depositados en el fondo del cauce, teniendo así mayor retención en zonas remansadas y menor en zonas rápidas. A medida que el río discurre, las partículas sedimentables van desapareciendo. Por otra parte están los microorganismos existentes en las aguas o incorporados por los vertidos. Pueden ser bacterias, algas, protozoos, hongos, rotíferos e insectos. Estos utilizan la materia orgánica existente en las aguas, metabolizándola y transformándola en materia viva, o bien coagulando las partículas más gruesas, pudiendo de esta forma sedimentarse parte de la materia en suspensión. Los compuestos orgánicos, por acción de los microorganismos aerobios, anaerobios y facultativos, tienden hacia su mineralización. Los componentes ácidos y básicos de los vertidos se neutralizan en la homogeneización producida por el río. Existen también los fenómenos la zona de influencia de los fenómenos de autodepuración. Estas zonas de influencia de los vertidos contaminantes diferencian, pues los parámetros indicadores de contaminación varían en el transcurso de una corriente de agua debido a la autodepuración. Por ejemplo, la zona de degradación. Esta generalmente la incorporación de las aguas contaminadas al río es inmediata. Tiene mayores concentraciones de contaminantes, desaparecen los peces y las algas, en el fango aparecen gusanos, tubificedos, hongos y protozoos ciliados. Es posible la existencia de peces que necesitan poco oxígeno y se alimentan de materia orgánica. También está la zona séptica o de descompensación activa, que tiene niveles mínimos de oxígeno, no viven peces y los organismos encargados de la decomposición orgánica trabajan activamente. Pueden desaparecer gases y pueden aparecer espumas en la superficie. Se encuentra también la zona de recuperación, que se da en el aumento de oxígeno y el agua es más clara. La reaparición de la vida acuática macroscópica, disminución de hongos y aparición de algas, aparecen peces resistentes y es posible encontrar nitratos, sulfatos, fosfatos y carbonatos. Se encuentra también la zona de agua limpia y esto es conforme ya avanzó lo que es el contaminante, que crea condiciones de corriente natural, oxígeno disuelto cercano a saturación, peces útiles para la pesca y pueden quedar bacterias patógenas resistentes y compuestos metálicos no alterados por los procesos bioquímicos existentes, pero ya la zona se autodepura o es esta la zona ya que tiene mayor limpieza. Para los problemas de contaminación del agua por este tipo de vertidos existen la modelización de calidad del agua. Generalmente los modelos de calidad de agua permiten estudiar la evolución de los contaminantes a partir del punto de vertido.
facilitan la comprensión de los mecanismos e interacciones que se producen en los diferentes tipos de sistemas acuáticos, mediante una formulación y una comprobación de hipótesis causa-efecto que relacionan las entradas de agua residual y la calidad de agua resultante. Aportan unas bases racionales para tomar decisiones de control de la calidad del agua y herramientas de gestión del agua. Simplificando la realidad, se simulan aquellos aspectos considerados importantes. Existen algunos modelos específicos, como son la modelización del oxígeno disuelto en ríos. El oxígeno disuelto toca diferentes puntos, que son la elección de un criterio para la caracterización de la contaminación de un río es difícil, ya que son muy variados los efectos que producen los diferentes tipos de contaminantes sobre las aguas. La contaminación debido a la materia orgánica, la fuerte demanda del oxígeno disuelto y las bajas concentraciones del oxígeno disuelto cuando se encuentran los ríos contaminados. Uno de los modelos que se pueden utilizar para saber el oxígeno disuelto en ríos es el modelo de Street-Fields, que es un modelo matemático que consta de dos ecuaciones diferenciales utilizado para calcular el cambio de la concentración de materia orgánica y el déficit de oxígeno a partir del valor del oxígeno de saturación a la temperatura del agua del río. A diferencia de los modelos que utilizan métodos numéricos para su solución, el modelo Street-Fields puede resolver analíticamente. Para ello, se resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales y se obtiene una ecuación con la que se puede calcular el oxígeno disuelto en función del tiempo. Con los valores obtenidos de esas ecuaciones se puede construir una curva llamada en inglés Sag curve, que tiene una comba o valor mínimo de oxígeno disponible llamado punto crítico, ya que ahí es donde los seres vivos de un río tienen la menor disponibilidad de oxígeno en el agua del río. Los datos requeridos para alimentar el modelo son pocos. Basta, entre otros, con conocer o suponer la sección transversal promedio del río y su caudal, así como algunos datos de la descarga que veremos con mayor detalle en el ejemplo que voy a utilizar. Este es el modelo Street-Fields implementado en Excel por el profesor Rafael Silva García. Aquí nos presenta en esta tabla los datos del río, donde podemos anotar lo que es el caudal, la demanda bioquímica de oxígeno, el oxígeno disuelto, la temperatura, el área de sección transversal y las constantes de reoxigenación y consumo. También hay una tabla donde podemos poner los datos de mezcla, que es lo que es el caudal, la temperatura, el oxígeno disuelto saturado, el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno y el déficit inicial de oxigenación. Aquí están los datos de descarga, que sale lo que es el caudal, la demanda bioquímica de oxígeno, el oxígeno disuelto, la temperatura. También nos proporciona el profesor lo que es la fórmula del... Este es el modelo Street-Fields implementado en Excel por el profesor Rafael Silva García. Aquí nos presenta en esta tabla los datos del río, donde podemos anotar lo que es el caudal, la demanda bioquímica de oxígeno, el oxígeno disuelto, la temperatura, el área de sección transversal y las constantes de reoxigenación y consumo. También hay una tabla donde podemos poner los datos de mezcla, que es lo que es el caudal, la temperatura, el oxígeno disuelto saturado, el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno y el déficit inicial de oxigenación.
Aquí están los datos de descarga, que sale lo que es el caudal, la demanda bioquímica de oxígeno, el oxígeno disuelto, la temperatura. También nos proporciona el profesor lo que es la fórmula del déficit. Aquí voy a hacer una demostración de cómo cambia esta curva de oxígeno disuelto. Por ejemplo, si aquí lo modifico a 0.925 de los datos de descarga, vamos a modificar aquí a 3, perdón. Y aquí en los datos, la demanda bioquímica de oxígeno, vamos a poner que 100. No, vamos a poner que está en 500. Podemos estar observando cómo es que la tabla, la curva se mueve constantemente. Inclusive aquí con la modificación que le hice, pasó todavía de -0 hasta -45 para volver a llegar al oxígeno de reaeración. Vamos a modificarlo otra vez, que esté en un nivel más normal. Por ejemplo, aquí voy a hacer una demostración de cómo cambia esta curva de oxígeno disuelto. Por ejemplo, si aquí lo modifico a 0.925 de los datos de descarga, vamos a modificar aquí a 3, perdón. Y aquí en los datos, la demanda bioquímica de oxígeno, vamos a poner que 100. No, vamos a poner que está en 500. Podemos estar observando cómo es que la tabla, la curva se mueve constantemente. Inclusive aquí con la modificación que le hice, pasó todavía de -0 hasta -45 para volver a llegar al oxígeno de reaeración. Vamos a modificarlo otra vez, que esté en un nivel más normal. Por ejemplo, aquí podemos observar que debemos recordar que el oxígeno disuelto siempre está afectado por los factores como temperatura, presión, déficit inicial, salinidad del agua, superficie de contacto, presencia de tensoactivos y agitación. Y como ingenieros en tecnología ambiental debemos de tener en cuenta que la importancia de los ríos en el desarrollo de las poblaciones tiene que ver con la disponibilidad de agua potable, que condiciona la ubicación de los primeros asentamientos humanos, el vertido de aguas residuales que se aprovecha de la corriente de los ríos y el proceso de degradación de las riberas, que es la eliminación de la vegetación y acumulación de los residuos. Y desafortunadamente pues termina en contaminación de aguas, pero es importante mantener los ríos lo más limpios posible, y como ingenieros ambientales creo que tenemos un gran trabajo.
Muchas gracias.